El tema de ser creativo es algo que últimamente me suena harto en la cabeza, pero principalmente desde que entré a la universidad y me di cuenta de que muchas veces ser creativo se convierte más que todo en una necesidad. Ya sea porque toca pensar en una nueva idea para el proyecto del semestre, un guión o sencillamente una nueva idea, tipo de foto o alguna vaina para poder poner en el portafolio y no perder la constancia con el tema de seguir creando material y pues de una u otra forma mejorar. El objetivo de este video no es enseñarles a cómo ser personas más creativas ni enseñarles a salir de bloqueos creativos, porque a la larga pues eso se convierte en un proceso personal y pues si bien hay hacks y métodos que pueden ayudar y servir de vez en cuando, como digo, al final se convierte en un proceso personal de cada uno. Pero bueno, digamos que la idea era haber terminado este video hace 2 días por haberlo podido subir hoy, pero hubieron diferentes fallas técnicas que me impidieron hacerlo, eso no importa. El punto era, la idea de este video realmente no es que me haya surgido mientras estaba leyendo un bestseller ni mientras que estaba viendo cine soviético experimental. No, la verdad es que esta idea me surgió estando acostado en la cama a las 5 de la tarde sin nada que hacer mirando el techo. Y a ver, tampoco estoy diciendo que este video vaya a ser una película ganadora de un premio Cannes, pero pues creo que se entiende un poco el punto. Y es que últimamente mis ideas, tanto para videos, fotos o guiones para posibles cosas que tal vez grabe o no más adelante, han surgido principalmente de 2 cosas. Primero, el aburrimiento, ya que estoy en vacaciones y después de las 2 semanas de estar en vacaciones ya me empiezo como a aburrir si no tengo algo, alguna obligación, alguna vaina por hacer. Y 2, es un poco el tema de la angustia de no tener el suficiente material o el suficiente contenido para poder mostrar en mi portafolio o en mi reel al momento de querer entrar a la industria profesional, pues en lo que estoy estudiando. Y a ver, en vez de pensar en una idea súper elaborada, con personajes extremadamente complejos, con un tema de fotografía y arte meticuloso, pues decidí condensar todo lo que pasa por mi mente de vez en cuando y pues aquí termino haciendo este video. Y pues dije, pues a ver, una idea sencilla, con una temática sencilla y un tema de cámara y video que me permitiera practicar un poco también lo que estoy viendo para no dejar muy de lado lo que en teoría me voy a dedicar. A ver, tampoco estoy diciendo que esté mal crear ideas, proyectos fotográficos, audiovisuales con temáticas y estilos un poco más complejos. No por allá lo que quiero decir. Eso también va un poco en el mood y en el tiempo en el que uno esté. Pero muchas veces descartamos ideas sencillas porque pensamos que no pueden ser lo suficientemente buenas o lo suficientemente llamativas y no exploramos hasta dónde pueden llegar dichas ideas. Un ejemplo puede ser este video, que a ver, puede que el video guste como puede que no, pero pues por lo menos hice el trabajo de experimentar y ver qué podía lograr con la idea que tenía en un momento pues estando aburrido. Al final hacer el ejercicio de crear cosas únicas y netamente por agrado ha sido de una u otra forma un remedio involuntario para 2 cosas. Primeramente poder ordenar un poco más mi mente y segundo poder darle como más forma y sentido y sintetizar las ideas que a veces pasan muy rápido por mi mente y pues como que no alcanzo a anotarlas, entonces poder hacer este tipo de cosas de crear vainas únicamente por agrado sin sobrepensarlas mucho, sino sencillamente empezar como a crear sobre la marcha conforme voy como ordenando las cosas, me ha servido muchas veces para poderle dar forma a cosas que pues si no lo hubiera hecho posiblemente se hubieran quedado en una simple idea y pues nunca hubieran visto la luz, como pues una vez más este video. Así que bueno, sin más que decir, ya saben, si les gustó este video denle like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video.